Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo desde su país. Nos da muchísimo gusto dar comienzo al último día del Foro COVID y Más Allá, el quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que ha sido de verdad un placer planear, organizar, vivir y compartir con todas y todos ustedes de todos los países que nos han acompañado. Tenemos ponentes de 11 países de la región, pero nos están viendo desde distintos países. Así que les agradezco mucho la compañía, les agradezco mucho el apoyo para difundir este foro y también les agradezco mucho que estén en este octavo conversatorio en el que vamos a discutir aciertos y desaciertos y desafíos de la cobertura en la pandemia. Me da muchísimo gusto. Le doy la palabra ahora a nuestro moderador, Tony Calvo. Adelante, Tony. Muchas gracias, Aleida. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están con nosotros y a las que probablemente se unirán durante esta conversación de hora y media sobre lo que nos ha deparado desde el punto de vista de la comunicación la pandemia. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Hemos acertado? Probablemente nos hemos equivocado, sin duda. ¿Y qué conclusiones, qué desafíos, qué podemos sacar de esta reflexión? Gracias, desde luego, a Factual y a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por organizar este encuentro, por invitarme a mí a moderarlo y por contar, por hacer red de esta manera con todas las asociaciones que están presentes, con todas las personas, las organizaciones que forman parte de este, yo creo que extraordinario encuentro. Hoy, para hablar de este asunto, nos acompañan Carol Perelman, de México, que es comunicadora científica, Mónica Salomone, que es una periodista independiente española que se dedica desde hace ya mucho tiempo a la comunicación científica, Óscar Zurriaga, también español, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, y Griselda Martínez, de Argentina, que forma parte de la Red Argentina de Epidemiología. Lo que vamos a hacer en este conversatorio es, primero, cada una de estas personas va a contar su punto de vista sobre el estado del arte, cómo ha sido, lo que nos pasa, cómo ha ido la pandemia y la comunicación, y va a responder, digamos, a las preguntas que están en el título. Y después, pues vamos a hablar entre nosotros, a discutir, vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Estamos aquí, hay dos periodistas, hay dos personas fuentes, dos epidemiólogos. Bueno, pues vamos a ver cómo ha sido ese tradicional amable encuentro entre fuentes y periodistas, en este caso concreto, con el aderezo de fondo, por un lado, de la crisis de salud más notable de los últimos tiempos, y por el otro, en un escenario nuevo, como es un escenario en el que la comunicación está mediatizada por las redes y por la velocidad más que nunca. Vamos a responder, yo creo, algunas de estas preguntas y me parece que va a ser muy interesante, así que de nuevo, muchas gracias a los organizadores. Y sin más dilación, empezamos ya. Vamos a empezar en el orden en el que he dicho las personas que participan, así que en primer lugar será la comunicadora científica mexicana Carol Perelman, quien nos contará cuál es su punto de vista de cómo hemos cubierto la pandemia, aciertos, desaciertos y desafíos. Carol, adelante. Bueno, muchísimas gracias al foro, a Factual, a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por la invitación. Tony, gracias por la presentación, y a los demás ponentes. Me gustaría empezar haciendo como un disclaimer, ¿no? Diciendo que es difícil generalizar y que lo que posiblemente hablaremos, habrán estos extremos, ¿no? Porque habrá gente que fue sumamente profesional, sumamente responsable, y por el otro lado, quien tuvo que hacer, tuvo que estar revisando realmente constantemente lo que sacábamos en el periodo. Pero hablando de este promedio, creo que es importantísimo hacer este corte de caja. Y entre los aciertos, fijemos en qué ha derivado esto. O sea, ha derivado en un incremento importante en la visualización, y en que 91% de las personas entrevistadas en una encuesta de 3M que hace anualmente sobre la percepción de la ciencia, encontró que 91% ahora pensaba que la ciencia es necesaria,
para la vida de los ciudadanos, y eso es importante, y creo que ahí los periodistas de ciencia tenemos una labor importantísima, así como los divulgadores de ciencia. Entre los aciertos es hacer esta diferencia, es que de pronto, como dice el presidente del Instituto Weizmann de Ciencias, todos sintonizamos a la ciencia, y entonces aquí existe una valorización de la ciencia, del papel de la ciencia, del papel del periodista de ciencia, del papel del divulgador. Incluso los mismos científicos se dieron cuenta del valor de la comunicación, porque muchos de ellos salieron a estas redes sociales, a estar cerca de los públicos y a ponerle contexto a lo que estábamos viviendo. Un gran acierto, se cubrieron diferentes ángulos de la pandemia. No había una monotonía, sino que se vio la pandemia a través de diferentes focos. Hubieron especialización de muchos. Muchos nos especializamos y tomamos cursos y se ofrecieron cursos para periodistas en epidemiología, en virología, entonces sí hubo una especialización, y aquellos que ya tenían esta curva de aprendizaje porque ya eran periodistas de ciencia, obviamente tuvieron esta robustez desde un principio, mientras que otros periodistas se acercaron a la ciencia porque ahora la ciencia estaba en primera plana. Importante nada más hablar de la Open Science, de la importancia y un gran acierto que fue que muchas plataformas periodísticas dejaron todos los artículos de COVID completamente abiertos para acceso público, y eso fue un gran acierto que quizás debiéramos de reevaluar para el futuro. Hubieron grandes colaboraciones de periodistas de ciencia que hicieron grandes trabajos, un reconocimiento al gremio, y creo que tuvimos la oportunidad de mostrar el método científico como nunca, y quizás la ciencia estuvo en primera plana desde el que llegó el hombre a la luna en 1969, no había habido tanta cobertura y tanto interés de ciencia como ahora. Desaciertos: falta de material suficiente para niños, para jóvenes, se nos olvidó hablarles a los menores. La falta de hablarle al otro bando, nuestros medios, nuestro enfoque, generalmente le hablábamos a los mismos públicos y en una especie de caja de resonancia nos escuchábamos en nuestro eco y nos olvidábamos a veces de hablarle a los que pensaban diferentes, ¿sí? Con este miedo de enfrentarnos con otro tipo de pensamientos. Algunas notas, por supuesto, con falta de contexto, y esas hicieron mucho daño y obviamente abonaron a la desinformación. Grandes desafíos. Primero, la ética en ciertas notas, el cambio que teníamos todos los días teníamos que aprender, y ese es un reto enorme, donde todos los días había algo nuevo y estaba sucediendo todo esto en tiempo real. A veces los periodistas de ciencia hablamos en pasado, pero ahora teníamos que hablar en presente. Cómo mantener a estos públicos que ya creamos, ese es un gran reto que tenemos. Cómo hablar de certidumbre dentro de la incertidumbre, porque el periodismo busca hablar de hechos y de certidumbre, cuando lo que estábamos viviendo y seguimos viviendo es incertidumbre, y muchas veces el lenguaje fue uno de las barreras más importantes en poder comunicar correctamente nuestras notas. Por supuesto que nuestro trabajo no es traducir, y entonces la falta de poner en contexto lo que estábamos viendo muchas veces fueron retos muy importantes en la labor. Finalmente se fusionaron los espacios y los tiempos y también los actores, y entonces un poco la labor del periodista científica se fusionó con el divulgador de la ciencia y también se fusionó con los científicos, y entonces en este papel que todos tomamos, a veces no se distinguía muy bien la labor, o más bien pues lo que uno buscaba lograr. Y bueno, creo que más o menos lecciones, la importancia de las redes sociales y la relación con los actores políticos. Creo que más o menos cubre, y espero no me haya pasado de mi tiempo. Desde luego que no te has pasado, muchísimas gracias. Bueno, yo no se lo cubre, yo creo que ya con esto nos daría sin duda para, desgranándolo, rellenar la hora y media, porque me parece que efectivamente has tocado muchos de los puntos interesantes. Pero sin embargo, como la conozco hace mucho tiempo, estoy seguro de que Mónica Salomone va a completar esto que has dicho y nos va a dar su punto de vista. Como decía Mónica, es periodista independiente española, ha trabajado para un montón de sitios y ha trabajado también en cuestiones de salud mucho tiempo. Así que, Mónica, adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer
escucharos para empezar y poder también expresar lo que pienso yo es muy interesante. Realmente es una forma es una oportunidad para contar cosas que muchas veces pensamos cada uno de nosotros aisladamente, y poder ponerlas en común y hablar con gente que puede potencialmente pensar cosas similares o por lo menos se enfrenta a los mismos retos, pues la verdad es que es muy, muy interesante. La primera respuesta a cómo hemos cubierto la pandemia es bastante obvia y es cómo hemos podido. Es decir, nos hemos peleado con datos confusos, con falta de tiempo, hemos trabajado en casa con todo a la vez, hemos tenido niños en colegio, todo junto, y eso no ha sido fácil. Lo menciono porque seguramente ha tenido consecuencias también en la calidad de lo que producíamos. Pero bueno, la respuesta más seria, o la que espero que dé ideas para debatir después, es que yo haría, para empezar, una distinción entre la mirada nacional y lo que ha sido la cobertura de cada país, en este caso de España, y lo que ha sido la cobertura de la pandemia por parte de medios con una audiencia global. Por ejemplo, los medios especializados en Nature, Science, New England, Lancet, o sea, las revistas que los periodistas científicos y por supuesto también los expertos han utilizado para, como guía de lo que acababa siendo el conocimiento científico que llegaba a los medios. La cobertura nacional, la española, pienso que seguramente les interesará menos, pero tal vez lo que yo veo que ha pasado aquí se repita, o sea, también similar a lo que ha pasado en otros sitios, o sea que me voy a detener un poquito. Yo quisiera resaltar 3 puntos, 3 fenómenos que han pasado aquí. Uno es que ha habido una gran diferencia entre los medios que tenían periodistas de ciencia en la redacción y los que no. Los primeros, pienso de forma general que la información estrictamente sanitaria relativa al coronavirus la han tratado bien. O sea, se puede hacer, por supuesto, miles de comentarios y críticas, pero bueno, en general la parte sanitaria, la información sobre el coronavirus se ha dado con sus defectos, pero se ha dado en general, ha sido buena. Pero los medios que no tenían periodistas especializados en su redacción han dado una información mucho menos contextualizada, mucho más generadora de confusión y sobre todo porque no han sabido transmitir algo que ya ha dicho Carol, que es la incertidumbre que es inherente al avance del conocimiento. O sea, lo que eran vaivenes propios de una situación que se estaba conociendo sobre la marcha han sido presentados como cambios que no han sido comprendidos, como cambios de postura frustrantes, y eso creo que no ha ayudado mucho al público a entender lo que estaba pasando. Creo que en este punto no hemos estado solos los periodistas. O sea, también es una crítica que yo podría, en mi opinión, yo haría extensible a expertos también. O sea, en muchas ocasiones se ha querido presentar como conocimiento sólido cosas que aún no eran tan sólidas. Y eso ha sido bastante confuso para el público. Me parece grave que muchos de estos medios que no contaban con periodistas de ciencia en la redacción, paradójicamente tienen muchísima más difusión porque utilizan pues, técnicas clásicas de clickbait, de llamar la atención, y bueno, se da así la paradoja de que hay un tipo de información que es de peor calidad y que sin embargo se difunde muchísimo. Esto toca con lo que habéis mencionado al principio, que es el problema de las redes. O sea, acaba pasando que la información que más corre y la que más se difunde no es la mejor, no es la que mejor contextualiza, la que mejor explica la información. Y ese es un reto para el futuro. He dicho que los grandes medios en general han cubierto dignamente la información sanitaria, pero para mí el segundo punto importante y uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que la información sanitaria o la científica no vive en un limbo, o sea, no está aislada como algo bonito, como algo que simplemente es como la ciencia en sí misma, sino que está muy inmersa en la política. Para el público en general, y yo creo que también para los medios, una de las grandes dificultades de la pandemia ha sido trazar la línea entre la ciencia y la decisión que se tomaba en cada caso, que estaba en muchos, casi siempre, dictada por la política del momento, como debe ser. O sea, no voy a discutir en este caso cuánto de bueno es una cosa u otra, pero lo cierto es que hay una diferencia entre lo que dice la ciencia y la decisión que se toma al final, y ambos mundos han estado muy solapados, o sea, la línea entre ambos se ha difuminado o se ha querido difuminar. Y este es el que yo considero el punto débil de la cobertura de la pandemia en España, y es que
esta difusión, esta línea borrosa entre ciencia y política ha permitido el uso de los medios como un instrumento de la polarización política. Es decir, según qué postura defendían, o sea, según qué tipo de información científica transmitían, los medios se han alineado con un partido u otro, y eso ha generado, en mi opinión, mucha confusión en el público y ha enredado mucho las cosas. Esto ha sido para mí lo menos satisfactorio. En cuanto a la cobertura por parte de los medios globales, los medios que he mencionado antes, que han servido de guía y de referencia a muchos otros medios en el mundo, que son como la punta de la pirámide de lo que después se cuenta en otros muchos medios, creo que en general los problemas han sido los mismos que siempre. Es decir, incluso antes de la pandemia, o sea, lo que pasaba antes de la pandemia ha seguido pasando ahora. Y es que se ha tenido una mirada muy centrada en el mundo desarrollado, en el mundo que tenía dinero para la investigación. Es comprensible, es lógico, o sea, los lectores están fundamentalmente ahí. Y yo, desde luego, no tengo la solución a esto. Creo que es simplemente comento la situación porque me da pena que el mundo con la pandemia al final se ha hecho más pequeñito. Físicamente, pues porque todos sabemos que ahora es muy difícil, mucho más difícil viajar, pero también mentalmente, porque al final hemos invertido mucho tiempo en pensar en nosotros mismos, en nuestros miedos, en lo que le ocurría a nuestras familias, en las vacunas, cuándo llegaban, cuándo no. Es lógico, porque por supuesto estábamos todos inmersos en el problema, pero el resultado es un empobrecimiento mental grande y una cierta resignación con algo que no debería ser considerado normal o con lo que no deberíamos resignarnos, que es que hay un enorme desequilibrio entre países con acceso a vacunas y países con menos acceso a vacunas. Y ya está. Esto es lo que yo quería decir. Espero tampoco haberme pasado y espero no haber hablado demasiado rápido, que es uno de mis problemas actualmente. Nada, muchísimas gracias. Se te ha entendido todo perfectamente. Así que muchas gracias, Mónica. Y de nuevo, yo creo que hay temas como para otra hora y media, así que vamos sumando. Ya llevamos 2 de 90. Vamos a ver a qué hora terminamos hoy con esto. A continuación, y tal como habíamos anunciado en el principio, llegan los epidemiólogos. En primer lugar, Óscar Zurriaga, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología y que seguro que ha visto la pandemia desde un lugar también muy interesante. Adelante, Óscar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos para estar hoy aquí y poder expresar nuestro punto de vista. Bueno, yo creo que ya se ha dicho y bueno, me imagino que se volverá a decir. Esta es una situación compleja y llena de incertidumbres. Y desde luego, desde el punto de vista de la epidemiología, y ahora quizá convendría centrar también qué no es la epidemiología, pues ha habido una dificultad para poder trasladar este aspecto a los medios en general y conseguir llegar hasta la población, trasladando esta complejidad que en muchas ocasiones se ha simplificado en exceso y estos aspectos de incertidumbre que ya se han mencionado anteriormente, ¿no? Hay que mencionar que quienes trabajamos en epidemiología no estamos especialmente preparados en comunicación y por lo tanto esta falta de preparación pues, ha hecho que en muchas ocasiones no hayamos sabido tampoco o no hayamos sido capaces de trasladar esta cuestión porque no teníamos las herramientas técnicas necesarias. Y mucha gente que trabaja en epidemiología también ha tenido mucho respeto, no digo miedo, pero sí un cierto respeto a hablar con los medios, porque bueno, eso también conlleva otra serie de cosas. Tenemos que tener en cuenta que gran parte, por lo menos en España, de quienes trabajan en vigilancia en salud pública, trabajan en la administración sanitaria. Y no siempre quienes trabajan en la administración sanitaria pueden ser portavoces o pueden estar explicando esta situación. Está bastante controlado desde el punto de vista de cada una de las administraciones y es difícil que quienes están trabajando directamente con la pandemia hayan podido explicarlo de una manera directa y no mediatizada para poder llegar hasta los medios, no digo ya a la población.
Por otra parte, yo creo que la epidemiología es muy poco conocida. De hecho, si algo hemos conseguido con la pandemia es que por lo menos la gente ya sepa pronunciarla bien. Y ya no se diga aquello de epidemiología, ¿no? Y cosas así. Tampoco se sabe cómo trabaja y no se sabe la necesidad que hay en determinados momentos de o cómo se puede trabajar y con qué precisión se trabaja, con qué calidad del dato se trabaja en cada momento, y se interpreta que cuando se da un dato, ese dato es absolutamente definitivo y va a ser ya el que no se mueva. Pues en una situación como esta, esto no es así. Bueno, en una situación como esta, no, siempre que hay una situación como esta, esto no es así. Y esto también ha sido, yo creo que mal entendido. Por otro lado, no todo aquel que se autodenomina epidemiólogo o epidemióloga lo es. No hay una profesión reconocida como tal. En España es multidisciplinar, hay mucha gente de profesiones muy diversas trabajando en epidemiología y no hay un grado en epidemiología ni nada por el estilo. Pero lo que sí está claro es que hay determinadas personas que han aparecido como epidemiólogos en los medios que desde luego no lo eran ni de lejos. No quiero decir nombres porque no ha lugar, pero en fin, alguno muy llamativo y muy conocido. Entonces han jugado un papel como epidemiólogos estrella incluso, ¿no? Es decir, como si fueran los que marcaban casi el por dónde iban las cosas. Y además con unos mensajes como muy cortantes, muy directos, simplificándolo todo mucho y haciendo más difícil la comprensión de esta complejidad que mencionaba anteriormente. Cuando digo epidemiólogos, puedo decir expertos en general, ¿no? Por otra parte, a quien se le ha preguntado de todo. Daba lo mismo, ahí aparecía alguien que tenía algo que ver con el mundo sanitario, ya no digo con la epidemiología, con el mundo sanitario, y se le preguntaba cualquier cosa. Y lo peor es que muchos de ellos han respondido. Yo me dedico a la epidemiología, pero no a la inmunología, no sé nada de inmunología. Cuando me preguntan algo de inmunología tengo que decir que no lo sé, pero hay quien ha respondido la inmunidad celular, humoral y la que hiciera falta, ¿no? Sin saber de qué va. A veces incluso se han preguntado cosas como muy, digamos, peculiares. A mí el otro día me preguntaron que les explicara cómo estaba la situación en Islandia. Digo, ¿en Islandia? ¿Qué ha pasado en Islandia? No, es que parece que en Islandia está... Pues que no tengo ni idea de cómo está la situación en Islandia. En fin, este tipo de cuestiones en determinados momentos hay quien no ha tenido problemas y lo ha contestado, ¿no? Sí. Quizá tampoco hemos sido capaces de explicar que estábamos trabajando. Y esto quisiera que se entendiera bien. Se nos ha llamado a cualquier hora del día, de la noche, a mí me han pillado en los sitios más inverosímiles y así lo he hecho saber. Oiga, mire ustedes que estoy en el supermercado comprando, ahora mismo no le puedo atender. No se preocupe, le vuelvo a llamar, le llamaré en 5 minutos. En 5 minutos estaré pagando, pero es que necesito ahora porque esto, vamos a salir, si usted no me contesta es mi última oportunidad. Bueno, bien, pero bueno, entiende usted también mi situación, ¿no? Y quizá esto pues tampoco se ha entendido, no hemos sido capaces de expresarlo muy bien, ¿no? Y hemos dado lugar, aunque esto yo creo que, no sé, yo creo que no está tanto en nuestro campo, me meto donde no me llaman, pero hemos asistido a una especie de periodismo deportivo de minuto y resultado, ¿no? Hoy es viernes, la incidencia está en no sé cuánto y esto significa que hemos subido o hemos bajado. Ayer era jueves, la incidencia estaba en no sé cuánto más y eso significa que con respecto a ayer hemos subido o hemos bajado. Y mañana seguramente subiremos o bajaremos. Es decir, esto no es tan así. Por mis noticias ha pasado en todos los sitios de donde he conseguido hablar con gente de otros países y ha sucedido. Lo que ha dado lugar es que en una misma pieza se diga una cosa y la contraria. Yo a veces decía, sí, como ha subido la incidencia con respecto a ayer, pero han bajado las camas de UCI, significa que la situación ha empeorado, pero en otro lado ha mejorado. Entonces, bueno, claro, y el que lo lee dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo estamos, no? Este tipo de cuestiones yo creo que han sido también muy difíciles de entender. Como conclusión, creo que es necesario, y yo creo que
quizá hemos dado algún paso para poder hacerlo, un mayor conocimiento de medios y quienes se dedican a la epidemiología. No puedo hablar por la ciencia en general, pero sí con respecto a la epidemiología, este conocimiento que permita saber qué es lo que hacen y a qué se dedican quienes están en epidemiología. Creo que tendríamos que trabajar más cómo transmitir esta complejidad. Nosotros, desde luego, probablemente no lo sabemos hacer bien. Y creo que, como consecuencia de todo esto, quizás se diera una mayor complicidad entre medios y quienes nos dedicamos a la epidemiología, y esta complicidad puede dar lugar a que mejoremos en un futuro. No sé si cercano o lejano. Y yo con esto lo dejaría aquí. No sé si me he pasado mucho. Siento. Nada, no. Estáis siendo todos muy cuidadosos con el tiempo, lo cual desde luego es estupendo. Y por último, nos queda ya exclusivamente la intervención de Griselda Martínez, que es integrante de la Sociedad Argentina de Epidemiología y que pues ha vivido desde otro rincón esta epidemia. Seguro que nos va, con aspectos propios y aspectos genéricos también que nos han pasado a todos, seguro que nos va a iluminar también para tener el friso completo antes de empezar con la conversación. Adelante, Griselda, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les quiero agradecer, ¿no?, la convocatoria a participar de este espacio, que consideramos que es muy lindo, muy enriquecedor para poder generar, fortalecer, ¿no?, todo este trabajo en conjunto entre epidemiólogos y comunicadores sociales. Bueno, yo en este momento me encuentro representando a la Sociedad Argentina de Epidemiología, que es una sociedad que se conformó en mayo de este año, así que son nuestros primeros pasos. Bueno, los epidemiólogos tenemos muchos roles, la verdad que coincidimos en lo que expuso Óscar en muchos puntos, la mayoría, pero bueno, la verdad que nosotros los epidemiólogos y epidemiólogas articulamos según los roles que tengamos con distintos actores, ¿no?, con gestores, tomadores de decisiones, con población educativa, con trabajadores de la salud y con periodistas. Y nosotros, si bien tenemos epidemiólogos, tenemos la especialidad, y que es interdisciplinaria, convoca no solo a profesiones ligadas a la salud, sino que también convoca a comunicadores sociales para hacer esta especialidad, esta residencia, economistas, etc. Entonces, en este punto creemos que es necesario fortalecer esta comunicación y este trabajo en la interdisciplina. Algunas de las preguntas que fuimos disparando, ¿no?, en cuanto a los desafíos, es pensar cómo se piensa la comunicación en salud y en particular en la epidemiología. Como decía Óscar, hemos visto que consideramos que los epidemiólogos deben hablar de epidemiología, pero durante la pandemia hemos visto que no pudimos hablar mucho, y esos espacios fueron ocupados por profesionales de la salud de otras disciplinas. Y el campo de la epidemiología tiene su técnica, tiene su metodología, y en ese sentido pensamos que es un punto a fortalecer y a pensar cómo va a ser la comunicación post-pandemia y cómo va a ser ese vínculo entre comunicadores y los epidemiólogos. Otro punto que nos parece interesante, ¿no?, es porque nosotros en la formación claramente no estamos preparados para comunicar, y muchas veces tenemos que comunicar brotes, si bien, bueno, ahora la verdad que la pandemia es un súper brote, pero hablamos constantemente con la comunidad. Entonces es importante también en la formación de epidemiólogo no solo quedarse en las técnicas metodológicas, sino en las técnicas de comunicación, para poder fortalecer mensajes más claros. Bueno, ya entrando un poco a las debilidades que vimos, es esto, ¿no?, que muchos comunicadores han caído en el tecnicismo del campo, indicadores muy complejos. Nosotros, por ejemplo, muchos indicadores que se han instalado en el discurso de los periodistas, fue un indicador muy complejo como es la tasa de reproducción básica, ¿no?, que estaba instalada y que, nada, tiene una complejidad y quedó instalada en el discurso, y como decía Óscar, era como el pronóstico meteorológico, y por ahí no se explicaba bien porque tiene una técnica ese indicador. Y también, bueno, muchos indicadores como la tasa de duplicación de casos, bueno, muchos indicadores complejos. Después otra debilidad, y que miramos con mucha preocupación, es el tema de la difusión de la identidad de las personas. En un momento hasta se dieron identidades nominalizadas de casos, de contactos estrechos, de gente que viajó afuera,
hasta se reveló de dónde vivían, y esto produce, primero está violando, ¿no?, la identidad de las personas, y además estigmatiza algunas comunidades, algunos pueblos. Eso la verdad que lo miramos con mucha precaución, porque en algunas comunicaciones eso la verdad que no estuvo bien tratado. Y otro punto, ya tratando el tema de las vacunas, es que a veces se generó un mensaje en contra de una vacuna o en contra de la estrategia sanitaria de vacunación masiva. Y eso la verdad que generó desconfianza en los grupos poblacionales que teníamos que vacunar, y hasta en los organismos oficiales que estaban autorizando la vacuna. Así que esos 3 puntos los vemos como débiles. Y ahora entrando en los puntos positivos, la verdad que se visibilizó el trabajo del personal de salud, y en particular de los trabajadores de epidemiología. Como decía Oscar, ya costaba mucho decir epidemiología, la verdad que ahora ya muchos y muchas pueden decir y conocen, y en Argentina, bueno, se legitima, ¿no?, el trabajo de los compañeros y compañeras que hacemos epidemiología. Por otro punto, también consideramos como que fue bueno el tema de la difusión de la información, de los organismos que daban los partes en distintos momentos del día, y después los periodistas hacían como una traducción de qué actividades se podían hacer, porque la verdad que eran muy complejos según las etapas de la pandemia. Y como punto final, la verdad que se pudo visibilizar la capacidad instalada que teníamos como país de generar tecnología sanitaria como vacunas, que por ahí se estaban haciendo para otras enfermedades, pero la verdad que se pudo visibilizar el trabajo de científicos y científicas que están trabajando, y que la verdad que esto se pudo dar a conocer. Bueno, muchas gracias. Con esto creo que, no sé si respondo. Sí, sí, desde luego que sí. De nuevo tenemos muchos datos para discutir, así que muchas gracias, Griselda. Bueno, pues vamos ya a ello. Hay algo de lo que habló, por empezar, Griselda, que me parece que es interesante y que yo creo que nos puede ayudar a empezar, y es sobre la especialización. Hablaba Griselda no solo de la importancia de la especialización, sino de la especialización dentro de la especialización. Es decir, se refería a Mónica también, y yo creo que también Óscar y Griselda estaba implícito en sus palabras, la diferencia del trato con periodistas especializados y no. Luego iremos, Óscar, a eso de cuando te llaman y estás en el supermercado, que es, bueno, es así somos, así es este negocio, la verdad. Pero en cuanto a la prensa especializada, ¿os ha parecido, vamos a empezar ahora al revés por los epidemiólogos, que había suficiente conocimiento, suficiente capacidad de los periodistas, y habéis notado diferencias a la hora de la conversación, a la hora de la interrelación entre los periodistas y las periodistas especializadas que hablaban con vosotros y quienes llamaban, digamos, de cualquier manera, de cualquier medio? Griselda, empezamos por ti ahora. Sí, la verdad que, bueno, en Argentina tenemos, tampoco, bueno, vamos a dar nombres, pero la verdad que hay un grupo muy, muy grande, interesante, de periodistas especializados. Hay una excelente red de periodistas especializados en ciencia, desde luego, en Argentina. Totalmente. Pero bueno, muchos medios a veces nosotros sentimos como que, sí, la parte de la labor de esos periodistas especializados fue muy buena, pudo aclarar en este espacio de incertidumbre, pero lo que nosotros sentíamos por ahí es que faltó la presencia de epidemiólogos, ¿no?, para poder intercambiar y comunicar. Entonces, esa es como lo que yo lo vimos acá en Argentina, como que sí, obviamente que hay una calidad del mensaje totalmente distinto en una persona especializada, porque bueno, tiene la técnica, pero faltó la presencia de epidemiólogos y epidemiólogas hablando de distintas situaciones para poder mejorar la calidad de los mensajes. Eso, antes de darle el paso a Óscar, porque no se os veía, porque no se os buscaba, porque se elegía a otros, ¿por qué? Yo creo que acá primó la infectología. Yo creo que hubo la infectología, creo que, no sé por qué, pero muchos y muchas coincidimos como que convocaron mucho a infectólogos y no a epidemiólogos a hablar, cuando el epidemiólogo, ¿no?, sus intervenciones es una mirada poblacional. El infectólogo tiene una mirada clínica de la persona, y nosotros como epidemiólogos hacemos intervenciones comunitarias. Entonces, en ese sentido creo que sí estuvo mucho en prensa, mucho más visibilizado el infectólogo
que el epidemiólogo. Bueno, de hecho, la epidemiología es interdisciplinaria, como marcaba recién. Yo soy bióloga, de hecho, formación de base, y también por ahí desconozco por qué, pero creo que se convocó más a otras especialidades que a los propios epidemiólogos. Óscar, ahora vas tú, Mónica, que ya te he visto. A ver, desde luego hay una diferencia abismal, diría yo, entre aquellos personas que trabajan en medios y tienen una especialización en ciencia y quienes no la tienen, pero abismal. Pero también debo decir que los principales requerimientos en frecuencia, desde luego, no han sido por parte del periodismo especializado, sino más bien por el periodismo generalista y creo que me quedo corto con generalista, es decir, cualquiera que pasaba por allí. Incluso medios que están dedicados al entretenimiento, y me refiero concretamente a programas de televisión, que claramente han acabado haciendo una información sobre la pandemia, dejémoslo ahí, con lo que tenían a mano y con lo que tenían a mano siguiendo haciendo entretenimiento. Es muy difícil, desde luego para nosotros ha sido muy complicado tratar con esto, porque además es donde realmente ha habido una mayor repercusión. Probablemente lo que ha trascendido a la ciudadanía es lo que se ha visto en estos programas de entretenimiento, más que en otro tipo de cuestiones. Y allí ha aparecido quien ha aparecido. Allí no se ha buscado, bueno, alguno aparecía como experto, a veces incluso alguien se atrevía a poner algo como epidemiólogo detrás o epidemióloga, pero normalmente aparecían como experto, pero hablaban como si toda la vida se estuvieran dedicando a esto. Y no solo del mundo sanitario, como decía Griselda, aquí ha habido infectólogos, pero ha habido, bueno, ya los que estáis en España sabéis que han aparecido desde el campo de las urgencias, de los intensivos, de cualquier tipo de campo sanitario, y han estado hablando de cosas que yo, por ejemplo, no me atrevería a hablar sobre cómo hay que tratar a un paciente en una UCI, siendo médico. Sin embargo, hay quien sí, siendo trabajador de una UCI o especialista intensivista, se ha atrevido a hablar, pues como decía Griselda antes, de cómo evoluciona el número de reproducción básico. Cuando hace unos meses seguramente no sabía ni que existía, ¿no? No sé si responde esto tu pregunta. Sí. Mónica, adelante. Sí, pues es que a mí o sea, justamente a eso me refería yo cuando me he dicho que paradójicamente los medios que ofrecían una información sanitaria peor han acabado siendo los que tenían más difusión y ocupaban más espacio. Lo que pasa es que eso no, pienso que no tiene arreglo. O sea, me hace gracia, pero es una gracia ácida, el pensar que los epidemiólogos y los expertos que no estaban habituados a tratar con medios tan directamente, de repente han pasado sin nada en medio de estar en su mundo tranquilo a de repente estar en medio de todo el océano con toda su masa y con todas sus olas y con toda su tormenta. Y quería preguntaros si la sociedad, por ejemplo, la Sociedad Española de Epidemiología, con quien nosotros hemos tratado mucho como periodistas, han hecho un trabajo espléndido en cuanto a poner a disposición de quien podían con mucha agilidad a personas que fueran capaces de hablar, pero pienso que o sea, es imposible que fuera suficiente el número de expertos en relación a la demanda que había. Y me pregunto si las sociedades en España o en Argentina han tenido un apoyo extra para contratar a comunicadores, para contratar a gente que os formara y que os diera un poco de ayuda en ese momento, que es que realmente, yo entiendo, os habéis sentido completamente superados, como es normal, o sea, era imposible no sentirse superado. Y tengo esa curiosidad, porque no sé si ha habido una dotación extra de periodistas, de comunicadores o de apoyo en eso. Gracias, Mónica. Antes de que Griselda y Óscar respondan, Carol había levantado la mano también. Adelante. Muchísimas gracias, Tony. Yo nada más quería como retomar algunos puntos que me llamaron mucho, me resonaron mucho de las intervenciones de mis colegas. El primero es lo que dice Mónica, lo cubrimos como pudimos y ¿sabes qué, Mónica? Es que hay que empezar desde ese punto. Como cada quien pudo, pero eso no es una justificación. Entonces vale la pena
vale la pena hacer como un proceso de, pues sí, este corte de caja que estamos haciendo que es tan importante, pero también una introspección de cómo podemos prepararnos para poder cubrir mucho mejor futuros retos que nos puedan tomar y que no nos tomen de esa forma, de como pudimos, porque es cierto, lo hicimos como pudimos y creo que todos tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Pero creo que debemos de dar un paso más y tomar un aprendizaje como una lección de que no nos vuelvan a agarrar desprevenidos, ¿no? Eso es una reflexión que quisiera que hagamos. La segunda es reconocer un poco lo que están platicando Oscar y Griselda, por supuesto, desde el punto de vista científico. Y yo con mi preparación científica, lo que me he dado cuenta es que lo que hemos estado viendo en la cobertura y especialmente en los periodistas de ciencia es que más que cubrir los hechos, están cubriendo el método. Y eso es bien importante porque creo que lo que nos ha enseñado la pandemia es que la ciencia no es saberse la tabla periódica, no es lo que nos enseñan en el colegio. La ciencia es el método y los periodistas de ciencia se han diferenciado de los periodistas que no han tenido ese entrenamiento más especializado, que es un poco lo que hablaban Griselda y Oscar, en que describen el método mucho más, con mucho mayor énfasis, el método científico, con mucho más énfasis que realmente la nota sobre resultados. Y eso también es una reflexión bien importante porque pienso que va a tener también un impacto en la forma en cómo estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, les estamos enseñando ciencia. ¿Realmente qué es ciencia, no? Digo, saberse cómo se reproduce una célula, ¿eso es ciencia? ¿O ciencia es conocer el método científico, cómo uno se revisa, cómo se falsea, cómo que es una hipótesis, ¿no? Y entonces todo esto es realmente lo que pienso que hoy las sociedades están aprendiendo en esto que estamos viviendo, que al final va a tener consecuencias como un mayor índice de lo que llaman en inglés scientific literacy, ¿no? Que bueno, antes nadie sabía qué era el número de reproducción básico, era un término que se usaba por un porcentaje tan bajo de la población y ahora vemos eficacias y eficiencias y efectividades en todos los periódicos en primera plana cuando alguien no hablaba de cómo se hacía un ensayo clínico, ¿no? Entonces, eso también creo que es una oportunidad para los científicos, para los periodistas de ciencia, para seguir adelante. Finalmente, también un comentario sobre la premura en sacar las notas. Perdona un segundo. Sí. Vamos a hablar después de esto, porque me parece que es importante. Okay. Has hablado del método científico, el método periodístico, en el que la premura es una parte relevante. Exacto. Si no te importa, vamos a dejarlo para no, eso es justo lo que quería yo hablar, que eso fue un punto de quiebre, digamos. Me parece que es relevante y merece la pena hablar de ello. Por lo tanto, si queréis responder a estas cuestiones, Griselda y Óscar, entiendo en todo caso que en vuestras asociaciones en este año, si erais 100, ahora seréis 100.000, a juzgar por lo menos por la cantidad de expertos en epidemiología que hemos visto que había. Solo con que un porcentaje de ellos se hayan asociado a vuestras sociedades, habréis crecido una barbaridad y estoy prácticamente seguro de que la dotación económica que teníais y que pedía Mónica para formación y para comunicación, bueno, la tenéis fácil y sencilla, ¿no? Sí, Óscar, sí, adelante. Si os parece, os contesto yo con dos fáciles respuestas a estas preguntas provocativas que nos lanzaba Antonio. Además, no voy a decirlo sobre la Sociedad Española de Epidemiología, sino sobre la Asociación Portuguesa de Epidemiología, que es un dato que ayer mismo nos pasaron. Se han tenido que plantear si definen qué es o no es un epidemiólogo, porque han tenido alguno de estos pseudo epidemiólogos que se han asociado y han aparecido luego hablando diciendo, bueno, como socio de la Asociación Portuguesa de Epidemiología. Y entonces dicen, bueno, es que ahora encima nos han parasitado, ¿no? O sea que han podido llegar a eso. En la Sociedad Española de Epidemiología, desde luego, no ha sucedido. No hemos tenido más socios, no tenemos más presupuesto y sí que debo deciros que en este momento la mayor partida de nuestro presupuesto es para comunicación. Así de claro, este año ha habido que habilitar una partida excepcional. Hemos tenido que montar un grupo de comunicación con varios socios
y con la periodista que teníamos contratada a tiempo parcial, que la seguimos teniendo contratada a tiempo parcial, pero ya con una mayor dedicación porque no dábamos abasto, efectivamente. Y en este momento, pues como esta misma semana hemos tenido nuestra asamblea, hemos tenido que pedirle a los socios que nos dieran autorización para poder incrementar esta partida de comunicación, que así todo pues es irrisoria, porque somos una sociedad que solo nos financiamos a través de las cuotas de nuestros asociados, con lo cual pues no tenemos muchas más posibilidades de trabajar. ¿Cuántos sois? 1.100 en este momento. ¿Cómo ha sido el caso en Argentina, Griselda? Bueno, nosotros la verdad que esta crisis nos dio la oportunidad de agruparnos como colectivo de trabajadores de epidemiología. Si bien en Argentina no había una sociedad, un colectivo, ¿no?, de una red de epidemiología específico. Entonces, la verdad que, como les contaba, en mayo de 2021 generamos, y también la posibilidad de la pandemia, ¿no?, que se puso el uso común de las reuniones virtuales, eso nos posibilitó organizarnos como una red federal con representación en todo el país, y tenemos más de 500 inscritos en nuestra sociedad. La verdad que nosotros estamos dando los primeros pasos, tenemos muchas ganas de arrancar con todo. Entendemos que el tema comunicacional va a ser una gran mesa de trabajo donde podamos articular con periodistas científicos, que como decíamos recién, tenemos varios referentes importantes en nuestro país, y el tema de la comunicación, como en todos los espacios, ¿no?, es súper importante. Así que nosotros estamos recién iniciando y bueno, esto fue una oportunidad para acercarnos. Mónica, no sé si te queda algo. ¿Quieres insistir? O sea, bueno, es simplemente un comentario. O sea, a mí me parece muy importante algo que ha mencionado Griselda, y también creo que indirectamente Óscar, que es la necesidad de formación. O sea, ellos no sabían cómo tratar con los medios, muy lógico, porque no tienen por qué saberlo, y entiendo que no pueden evitar, o sea, no pueden eludir hablar con los medios, deben hacerlo, y también, en mi opinión por lo menos, deben hacerlo con esos medios que a Óscar le resultan incómodos, porque es que, entiendo, o sea, hay un conflicto, un choque de trenes entre el modo de pensar, de hacer, de actuar de un epidemiólogo y en general de un científico o de una científica, y el esquema de un programa de entretenimiento de gran audiencia. Son cosas que viven en mundos diferentes, pero están condenadas a entenderse en este momento. Entonces, realmente, no sé, ya se habrán dado cuenta de que necesitan formación, de que necesitan invertir en aprender ellos y en contratar a gente que les ayude a eso, porque desde luego lo que no pueden es no estar. O sea, está muy bien, como ha dicho Carol, que haya una demanda muy alta de información científica comprensible por parte de los medios, de todo tipo de medios y del público en general. O sea, eso es una maravilla, creo que debemos celebrarlo todos. Lo ideal sería poder responder a esa demanda de manera digna y de manera que satisfaga a todo el mundo. O sea, que a los epidemiólogos no les deje con una sensación muy incómoda de estar no sabiendo si controlan la situación ellos o si son controlados y la información se les va de las manos y nadie la entiende y se usa mal. Y por una parte, eso por un lado, y por el otro, pues que realmente esos canales que por una vez se abren maravillosamente a la ciencia, pues que se sientan también satisfechos y salgan de ahí todo el mundo con la sensación de, vale, por fin lo hemos entendido. O sea que eso es un problema que debemos, o sea, para mí es uno de los principales retos. O sea, usemos, yo qué sé, TikTok, redes sociales, lo que sea, pero hay que buscar una manera de que esos programas de enorme audiencia hablen de ciencia de forma comprensible y por boca de gente que sabe hacerlo. Dentro de los medios de gran audiencia, lo siguiente de lo que vamos a hablar es, lo hablaban también, yo creo, Óscar y Griselda, la posibilidad de informaciones, digamos, no pertinentes que induzcan a comportamientos no deseados en la población. Pienso sobre todo en antivacunas. Pero antes habíamos quedado en que Carol nos va a contar cómo es esto del trabajo periodístico, la premura y cómo se ve eso. No sé si quieres poner, Carol, como periodista, un poco de contexto en este asunto. Sí, bueno, yo quería hacer tirar este conflicto
que muchos vivimos, donde el periodista, por supuesto, busca la nota, busca la premura, busca esta primicia, ¿no? Sacar la nota y estar en el encabezado, y a veces esto entra un poco en conflicto con el método científico, que busca un poco más. Yo decía, ¿cómo identificar una nota que no debes de seguir? Es porque te está prometiendo al 100% algo, porque los científicos nunca hablan al 100% nada, siempre dejan un espacio para ser falseables, para que alguien venga y complemente, ¿no? Y siempre es este espacio de dejar una duda, un quizás, un probablemente. Y en cambio el lenguaje que usa el periodista de ciencia, además de que, digo, del periodista en general, así como buscar yo saqué la nota primero, ¿no? A veces por las prisas, no necesariamente está verificada, está realmente hecho con una responsabilidad, porque finalmente estamos impactando en la vida de los ciudadanos, estamos impactando en la seguridad y en las decisiones que están tomando muchos individuos. Y eso me lleva un poco a hacer un paréntesis sobre lo que hablábamos de estar en diferentes medios. Mónica, como bien dices, se me hace fantástico el que se hayan abierto las plataformas y poder estar en canales de entretenimiento que nunca en su vida hubieran soñado con hablar sobre vacunas, ¿no? Y que de pronto era necesario, porque muchos de los públicos que escuchan estos programas, no escuchan los programas donde estamos habituados a hablar de divulgación de ciencia, ¿no? Y entonces los públicos se ampliaron, y entonces eso es lo que yo hablaba, con que los límites de los espacios se borraron, y es muy importante. Yo recuerdo, me invitaron a hablar sobre vacunas en un programa de espiritualidad y horóscopos, y lo dudé, y luego una de mis niñas me dijo, ma, es que la gente que escucha esos programas de horóscopos no necesariamente están escuchando cuando tú estás hablando en otros medios. Y entonces yo tomé esa entrevista y fue muy, muy relevante, porque es este cruce con hablar con públicos con los que no estamos acostumbrados, y eso es fundamental, y eso creo que lo experimentamos, pero creo que ya me salí, me regreso. Entonces creo que un poco nuestra responsabilidad como periodistas de ciencia, y fue muy claro verlo en los periodistas de ciencia, fue ampliar, más que buscar la nota por la nota, fue explicar el método y hablar, por ejemplo, de los estudios, cuántas poblaciones se probaron, y cuáles eran las fallas en ciertos estudios, y hablar sobre el método científico. Y pienso que esa es la gran aportación del periodismo de ciencia en esta pandemia. Era más que sacar Pfizer tiene 91% de eficacia, era explicar la metodología detrás de estos resultados, porque la nota todos lo tenían, pero el periodista de ciencia buscó mucho más profundo, y creo que eso también es un aprendizaje para nuestro sistema educativo, porque nuestro sistema educativo, que está acostumbrado a información, creo que debe revisar nuestra forma de educar ciencia, va más hacia el método. Dos cosas. Yo creo que es interesante hablar ahora del método científico, y como el tema siguiente, nota mental, hablemos de hasta qué punto la manera de hacer ciencia a la que estábamos acostumbrados se ha visto modificada con esta pandemia, y el viejo método de la revisión por pares, bueno, pues digamos que se ha visto examinado. Ya veremos si decidimos si hacia bien o hacia mal. Eso para lo siguiente. Vamos a quedarnos un momento en esto que estabas diciendo, porque efectivamente esa rapidez de los medios, además, es que ha sufrido un cambio notable, porque hasta hace relativamente poco los medios competían con sus equivalentes. Las teles competían con las teles, las radios con las radios, las agencias con las agencias y los periódicos con los periódicos. Y el cierre, la hora de cierre de cada uno de ellos era más o menos la misma para todos. Hoy ya no hay hora de cierre, Óscar. Por lo tanto, van a sacar la noticia. Si puedes darla antes de que pagues, mejor. Si no, esperarán a que pagues en el supermercado para incluir tu reflexión. Pero si no, va a ir antes. Y eso es el mundo en el que estamos ahora, que es el mundo en el que la información ya está siempre en tiempo real, y siempre es ese minuto y resultado. Y yo creo que eso no ayuda a una buena información. Si tienes una
formación como prensa especializada, probablemente tendrás más cuidado, revisarás más, contrastarás las fuentes y estás en un terreno que conoces mejor. Si eres de un medio más generalista y tienes a alguien que te está gritando para que saques eso rápidamente, lo sacas rápidamente, y si hay un epidemiólogo que te responde bien, bien, y si no, pues vas a ir a una neumóloga o a alguien que hace horóscopos, porque así es la vaina, y veremos qué tal le van las vacunas a los piscis en esta temporada. No sé si habéis notado desde las sociedades y vosotras también desde la prensa esta premura tan brutal que ha dejado de ser el cierre temporal para convertirse en que estás cerrando cada minuto. No sé qué os parece, Griselda, que te veo con ganas de hablar. Sí, no, la verdad que, bueno, a mí en particular, yo soy directora de epidemiología en un municipio y, bueno, claramente sí, los periodistas locales, no por ahí de medios nacionales, nos han llamado. La verdad que muchas veces los epidemiólogos también, acá contextualizando, estábamos trabajando y por ahí esos espacios también para repensar un poco, ¿no? ¿Por qué sucedió así también? Esos espacios fueron ocupados por otras personas. Pero yo creo que sí, que la verdad que muchos periodistas que querían la información que estaba pasando con la curva, con esto, lo otro, y eso a veces no es una simple respuesta. Acá volvemos de vuelta al método científico y en referencia a la epidemiología, que es una disciplina y tiene todo su metodología, su técnica. Entonces, yo creo que esas consultas que por ahí tanto no me ha pasado, porque reitero, la verdad que no he dado muchas notas, pudo haber sucedido por esto, y esto obviamente que traslada una comunicación errónea. Porque en el apuro se puede decir también o malinterpretar. Yo a veces cuando en otras notas que he dado siempre pido para releerla porque siempre un error hay. Siempre un error en algo, en esto, tasa de por mil, siempre un error hay, pero bueno, a veces me han sacado de contexto y la información, por más que hayan hablado conmigo, se tipió mal. Así que eso para decir. Primero Óscar y luego Mónica y luego Carol. A ver, no es que seamos ingenuos y no sepamos cómo funciona el negocio. Sabemos cómo funciona, sabemos que hay periodistas que cobran por pieza y no están asalariados en ningún medio, y que si no sacan esa pieza pues no cobran y por lo tanto la van a sacar como sea. Y como tú dices, si no le respondes en ese momento, pues van a buscar una solución, y a veces cuando has respondido 10 minutos después te dicen no, ya me he buscado yo a otra persona y ya no me interesa lo que usted me pueda contar. Por lo tanto, somos muy conscientes de esto, ¿no? Pero no deja de ser curioso, dejémoslo en curioso, que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo, digamos, de comprender cómo funciona, y quien nos llama pues no haga este esfuerzo, porque a veces esté pillado trabajando físicamente en precisamente eso que está. Es que no lo he acabado en este momento, no se lo puedo decir porque estamos en ello. Si llama usted dentro de media hora, pues igual lo tenemos ya y podemos avanzar algo más, que a lo mejor no nos va a servir ni a usted ni a mí, porque igual no está bien hecho, no está hecho como Dios manda, o todavía necesitaría algo más. Yo es que lo necesito ahora y punto. Entonces, sé que es difícil o imposible, no lo sé, ¿no? Es decir, el ser capaces de entendernos en este punto, porque, como dices, Antonio, pues las redacciones ahora funcionan de otra manera completamente diferente y lo que necesitan es sacarlo ahora y punto, y ya está. Pero esto, desde luego, pues es un problema que no va a favor de que nos podamos comprender mejor, sino de que probablemente nos vamos a poder comprender cada vez peor. Gracias. Aprovecho que estamos a las 7:02 hora de España. Afortunadamente todavía les queda mucho más día tanto en México como en Argentina y en el resto de los sitios que nos estén escuchando probablemente también, para abrir un turno de preguntas. Quien quiera colocarlo en el chat del Zoom de las personas que nos están escuchando, por favor, podéis intervenir ya. Mónica y luego tiene la palabra Carol.
Bueno, yo muy rápido. Quiero decirle, bueno, dos cosas. Uno a Griselda, y es que los errores pequeños no son tan importantes. O sea, que yo que tú no me preocuparía mucho de los errores pequeñitos, pero bueno, ahí lo dejo, eso ya es cada uno. Pero lo digo porque es un temor permanente de cuando trata uno con científicos y científicas. O sea, no preocuparos tanto porque nadie hace tanto caso y los que lo leen saben que es culpa del periodista. O sea que eso, en cuanto a Óscar, seguro que el periodista te entiende o la periodista te entiende. Ese pero le da igual porque lo que quiere es resolver su problema. Lo que creo que sí es interesante es que como los medios hemos aprendido a vivir, o sea, digamos, este nuevo panorama de 24/24, estar permanentemente generando cosas, es un problema también para los propios medios, porque realmente es muy complicado y nadie tiene una redacción permanentemente rodando. Existen ahora unos sistemas que la verdad que es una solución curiosa, que son los hubs, Science Hub de información. Los anglosajones lo han hecho muy bien y muy rápido, que es que han creado como repositorios donde instituciones acreditadas cuelgan declaraciones muy rápidamente de expertos sobre diferentes cosas. Sea, pues yo qué sé, AstraZeneca, efectividad, tasa de reproducción, inmunidad, tercera dosis, cada uno de los temas que van surgiendo y que son sobre los que los medios necesitan información inmediatísima sobre eso, y especialmente la voz de un nuevo paper que ha salido y que descubre la pólvora. Ese tipo de cosas son interesantes que las conozcan las sociedades y sobre todo que el experto en comunicación de cada sociedad sepa que existan, porque para empezar necesitáis ya un filtro, o sea, alguien que diga no hable, o sea, que no te pillen en el supermercado, alguien que, o sea, no, fulanito está en el supermercado o no puede, te doy a 3 que sí pueden, y si ninguno de estos 3 puede y tú necesitas una respuesta rápida, la Sociedad Española de Epidemiología ha sacado ya este texto donde hay 3 párrafos firmados por fulanito, sutanito y menganita. O sea, hay formas de hacerlo, pero necesitáis a gente que sepa lidiar con la marea, porque si no es una locura, desde luego. Y ya, aquí me quedo. Gracias, Mónica. Óscar enseguida te va a responder, pero antes, Carol. Bueno, yo quiero meter otro ingrediente a la ensalada. ¿Se vale, Tony? Desde luego que sí, todo vale. Esta ensalada nos cabe de todo en la charola. Bueno, pues otro es el monotema. ¿Cuánto podemos hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y seguir teniendo esta atención? O sea, el problema, digo, yo particularmente me he covidizado, ¿no? Completamente, y solo he hablado de COVID. Pero realmente, ¿qué tanto la gente quiere seguir escuchando? Y más porque se ha sido muy claro que cuando están las olas en diferentes países, entonces hay un incremento en el interés sobre COVID. Pero cuando van bajando las olas epidemiológicas en cada país, cada ola, según lo que esté sucediendo en cada país, también el interés va disminuyendo. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento en nuestro discurso, en seguir hablando? Y entonces ahí entra el conflicto con la constancia, porque también es importante, quizás, Mónica, lo que tú decías es tan importante de no fijarnos en los detallitos, es porque somos constantes. Entonces, cuando hay una constancia, se borra un poco cualquier error que podemos estar cometiendo por esta premura, y entonces esta constancia va manteniendo cierto rigor, a grosso modo, una robustez en tu mensaje. Pero ahí está el monotema. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro monotema? Tratar de hablarlo de diferentes voces, porque quizás, por ejemplo, una persona que duda sobre las vacunas, ¿sí? Y está en este margen y te está leyendo, bueno, eventualmente le cae el 20 que sí se va a ir a vacunar después de esta constancia en la comunicación. Y entonces es esta importancia de ser constante y también de cómo tratar un monotema. Y finalmente también retomar lo que hablabas brevemente, ya no me acuerdo quién lo mencionó, de los preprints, que antes estábamos más acostumbrados como Perdóname, Carol, siempre te me anticipas. Este es el siguiente tema. Vamos a dejar a Óscar. Siempre vas por delante. Tú no serás periodista. Vamos, déjame que Óscar responda a esto, porque después quiero hablar de los preprints, de lo que ha significado y de si eso ha cambiado algo o qué. Adelante, Óscar. Sí, yo tampoco quisiera ya seguir con esto porque es un poco complicado el verlo, pero por lo que comentaba Mónica, nosotros tenemos una persona que nos hace de filtro. El problema es que
una vez que cuando se le ha facilitado tu teléfono o tu correo electrónico a un determinado medio, pues se saltan este filtro, van directamente a ti y ya no pasan por ella. Aunque tú le digas, haz el favor, llama primero a nuestra responsable de prensa. Bueno, pero ya que estamos, ¿no me podrías decir si tal, no sé cuántos? Entonces esto, bueno, yo tengo, vamos, insisto, no quiero tampoco seguir mucho más con esto. Pero bueno, vía Twitter, gente que de pronto te envía o pone un tuit en público diciendo, sígame porque soy un periodista o una periodista de no sé qué medio y así le puedo hacer una pregunta por mensaje directo. Bueno, yo creo que, en fin, hay maneras y maneras. Yo creo que esto no lo enseñan en las facultades y no creo que esto sea una manera de trabajar estándar, ¿no? Por otra parte, insisto, somos una sociedad pequeña nosotros y no... incluso a la persona que tenemos contratada para esto, pues es que no da abasto. Si es que hay día que tiene 50, pero así 50 solicitudes diferentes. No tenemos 50 personas para poder responder en un día. Y esto enlaza con una cosa que ha dicho también Carol, ¿no? Sobre el tema sobre el monotema, ¿no? Cuando de pronto hay algo, lo que sea, todas las preguntas van de ese algo, ese día, todas, absolutamente todas. Y cuando ya le has respondido 7 veces a 7 medios, dices, pues ya no sé si a lo mejor, igual no he dicho lo mismo, no lo sé, pero puede ser que en algún momento, desde luego ves los titulares y dices, pues yo pensaba que había dicho lo mismo, pero igual no, o igual no me han oído lo mismo, ¿no? Es una... Bueno, facilita la tarea, ¿eh? O sea, porque dices, bueno, hoy solo va de esto y ya está, ¿no? Pero a veces resulta también un poco agotador, ¿no? Hoy solo toca esto y ya está, no hay nada más que hablar, ¿no? Tony, ¿me puedo colar un momentito? Sí. Un Solo para segundo, Óscar. decir... Óscar, te sorprenderías si vieras lo que enseñan en las facultades. Probablemente si esto que dices no lo enseñan en la facultad de periodismo es solo porque los profesores de las facultades de periodismo no han pasado por las redacciones. Si no, lo enseñarían. La lección mejor de periodismo, sin duda, el Primera Plana de Billy Wilder con Walter Matthau y Jack Lemmon. Bueno, ese es el negocio. ¿Qué le vamos a hacer? Adelante, Mónica. No, solamente decir que yo he tratado con vuestra responsable de prensa y es una maravilla. O sea que no, en ningún momento quiero que se entienda como una crítica a vuestro sistema, todo lo contrario. Es más, lo que quiero es que le ayudéis más y que tenga más gente que trabaje con ella para que os pueda echar más mano. O sea que básicamente eso que quede clarísimo. Está bien la reivindicación de los gabinetes porque yo creo que profesionalizar desde las sociedades este tipo de información y tener profesionales de la comunicación yo creo que es muy importante y muy bueno. Siempre que sepan por dónde les da el aire y conozcan el oficio, yo creo que es algo extraordinariamente útil para todo el mundo. Eso sí, no va a evitar que quien tenga tu móvil te llame directamente. Óscar, eso, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No lo vamos a evitar. Carol, ¿te parece, lo iba a hacer yo, pero seguro que tú lo vas a hacer mucho mejor, introducir en la cuestión de lo que han supuesto los preprint, como hasta ahora no se publicaba algo, hasta que no estuviera, digamos, certificado, corregido, publicado, ahora ya está en estudio, está en veremos, y sin embargo lo publicamos y a veces los periodistas lo damos como bueno, cosas que después hay que retractarse. ¿Hasta qué punto eso ha cambiado o no? Carol, ¿cómo lo ves? Bueno, pero es que, Tony, no nada más ha cambiado eso para los periodistas, también para los científicos. Claro, claro. Y para las revistas científicas. O sea, es increíble, salió una historia de Science muy interesante sobre este conflicto, dilema ético que vivió este veterinario patólogo, no sé si tuvieron la oportunidad de leer, es una gran historia que creo que define el momento que estamos viviendo, que él recibe este paper para revisión, me parece que era para Lancet, y ahí se describe la forma en que se propaga el coronavirus y él decide, no sabe qué hacer, no sabe si avisar a la Organización Mundial de la Salud, romper los lineamientos éticos de un revisor de no sacar información científica del paper que está revisando, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo, Tony, estamos viviendo esta disyuntiva, ¿le haces caso al preprint o no? Y bueno, la mejor solución es avisar que esto está sacado de un preprint, cosa que a veces no se está haciendo. O sea, a veces sale el preprint, el reportero lo cubre como si fuera ya un hecho contundente y ese es el conflicto, ¿no? Pero el lector o el oyente, Carol, ¿distingue entre el publicado y el prepublicado?
No, pero también es responsabilidad nuestra, ¿no? Poner en contexto todo eso. Y creo que la palabra que nos llevamos como aprendizaje pandémico para los reporteros de ciencia y también para los científicos es el contexto, porque todo lo que hablamos, si no lo ponemos en contexto, entonces podemos causar más daño que beneficio, y eso es fundamental. Y viniendo yo, por ejemplo, yo tuve una formación científica, pero en la Facultad de Química nunca nos enseñaron a comunicar, nunca. Y es fundamental que para la parte de la labor del científico es comunicar sus hallazgos. Nos enseñan a compartir entre pares, eso sí, y eso es válido, hablar entre pares, pero es tan importante incluir, finalmente la ciencia es para todos y de todos, entonces creo que también es parte de la responsabilidad del científico tener estas habilidades de comunicación. No sé si es su responsabilidad, pero creo que es importante y creo que los científicos están valorizando más esta parte hoy en día. Gracias. Mira, pregunta Daniela Bonano sobre algo que habías dicho tú, Carol, sobre los públicos. Si nos hemos dirigido adecuadamente a todos los públicos. Se había para públicos jóvenes, pero lo añade para todos los públicos. Y Luis Cervantes añade sobre este asunto si la comunicación tiene que tener un acercamiento intergeneracional para conocer mejor a las audiencias. Bueno, ¿qué os parece tanto a las periodistas como a Óscar y a Griselda? ¿Conocemos bien a nuestras audiencias? ¿Sabemos a quién nos estamos dirigiendo? ¿Tenemos que hacerlo mejor? ¿Preparamos formación para todos? Carol, venga. Bueno, yo creo que eso es súper importante. Una diferencia clara es conocer o no los públicos. En la enseñanza, que es un tipo de divulgación científica, conocemos a nuestros alumnos, pero en el periodismo de ciencia no necesariamente, a menos de que las características del medio sean muy, muy específicos. Pero en los medios masivos de comunicación no sabemos con quién estamos hablando y ahí cae mucha responsabilidad de nuestra parte, pero creo que la labor es doble, Tony. Creo que tenemos que, por un lado, sí hablar al público en general, pero la comunicación especializada hacia un target muy específico a veces resulta en un efecto propagador mucho mayor porque estás hablando en un discurso muy específico a un sector muy específico y resuena distinto cuando tomas esta pluma y la diriges específicamente a alguien. Y entonces creo que también es algo muy importante que los periodistas de ciencia quizás hemos perdido de vista y deberíamos de retomar. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Continuamos porque empieza a haber bastantes preguntas. También Daniela Bonano preguntaba sobre los medios que no tienen prensa especializada y que son menos rigurosos. ¿Qué estrategia se puede hacer para que llegue esa comunicación a los medios? Y también en este sentido, Aleida Rueda le pregunta específicamente a Mónica, excluyendo a los medios de comunicación que sí tenían periodistas de ciencia, que son la minoría, ¿qué aciertos, Mónica, identificas en los medios que cubrieron la pandemia sin periodistas especializados? Mientras convencemos a los medios de que inviertan en periodismo de ciencia, ¿qué cosas inmediatas sí se pueden hacer en los medios a pesar de las presiones de tiempo, espacio, comercialización de las redacciones, etcétera? Adelante con ello. Mónica. Bueno, yo tengo el gran acierto, que además de acierto creo que es un reto y que es responsabilidad específica de los medios no especializados, es la cobertura local. Lo pongo junto porque parto de la base de que es muy difícil que un medio local tenga además un responsable de ciencia. O sea que los medios que no tenían periodistas especializados en ciencia probablemente sí tenían, idealmente espero, periodistas que hacen información general pero de calle. O sea, para mí ha sido muy impactante ver cómo la ciencia baja literalmente a la calle. La pandemia ha tenido consecuencias y la pandemia ha sido desigualdad social que se ha traducido muy directamente en acceso distinto a más infecciones. Resumiendo, o sea, ha habido un lado de periodismo de calle que ese tenía poco de especializado, que es simplemente periodismo sin más, que los medios locales, sobre todo, algunos han hecho muy bien y yo creo que se debería haber hecho más todavía. O sea que por ese lado, bien. También hay cada vez más recursos en abierto de periodismo especializado que puede ser usado por todo el mundo. Pienso, por ejemplo, en la agencia SYNC, que es una agencia española que con financiación pública genera información especializada, yo
creo que accesible a todo el mundo y que todos los medios pueden republicar de manera gratuita, y hay algunos más. O sea que hay recursos que los medios sin periodistas especializados pueden utilizar de forma gratuita y que están bastante bien. Pero vaya, yo resaltaría la cobertura de calle y la cobertura local de los efectos de la pandemia. ¿Alguien quiere añadir algo de esto? Porque si no, tenemos otra pregunta de Fernando Prieto, que nos pregunta por la puja sobre la obtención y distribución y la homologación de las vacunas en diferentes lugares, como lo hemos visto. Yo creo, Mónica, que en España esto tiene más que ver con la radicalización de los medios que habíamos visto y de cómo se hacía política con este tipo de cosas, más que la obtención, porque en el caso de España era algo que nos venía dado de la Unión Europea. Pero quizá desde Carol, desde México, y Grisel de Argentina podían añadir algo a este asunto. Carol. Bueno, pues no, la cobertura de vacunas fue un poco difícil. Supongo que está hablando de la cobertura, ¿no? La cobertura sobre las vacunas. Y la puja, ¿cómo se consiguió en los mercados internacionales pujar para obtener más o menos vacunas de los distintos proveedores? Difícil hablar de este tema porque en el contexto de México en particular, no ha sido muy abierto toda la parte política detrás de la obtención de las vacunas. Tenemos en México... Pero perdóname un segundo, más que eso, yo creo que a lo que se refiere, Fernando, es a cómo se ha vivido eso en los medios. Es decir, por lo que yo he podido ver en la distancia desde Argentina, sí que en los medios ha salido si había pujas, si no, las que venían, esa competencia internacional por conseguir una vacuna u otra. En España eso, desde luego, no se ha dado porque, como digo, venían de la Unión Europea y lo que sí que ha habido es el reflejo político de por distintas regiones o provincias nos dan más o menos, pero convertido en el patio de colegio de la lucha política, no en ese problema. Y no sé si en México ha existido o no en los medios, digamos, esa presencia. Sí, esto ha sido de todos los días. O sea, esto es lo que estamos escuchando en México de todos los días, porque ha sido una presencia política muy importante el mensaje de nosotros, gobierno, hemos traído estas vacunas para nuestra población. Ese es el mensaje oficial. Y entonces los medios han estado cubriendo las diferentes vacunas, porque estamos en México con 8 vacunas autorizadas, si tengo bien el cálculo. Ya hasta lo perdí, porque realmente estamos poniendo Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, CanSino, Sinovac. Por ahí a lo mejor se me fue alguna ahorita de memoria. Entonces sí ha sido difícil porque ha habido, la comunicación ha sido un poco hacia cuál es mejor, cuál es peor, pero también la comunicación ha sido cualquier vacuna que te pongan es mejor que ninguna y no podemos elegirla, y los medios han estado sobre nosotros tratando de extraer información sobre qué vacuna, y ha sido muy, muy compleja. Por ejemplo, no tenemos información sobre CanSino, entonces ha sido muy difícil contestar a la población, a los medios. Por supuesto que esta es una discusión de todos los días en México, muy, muy importante todo lo que está sucediendo con las vacunas, sí. Óscar, adelante. Y Griselda, después quiero también que nos cuentes cómo ha sido en Argentina. Adelante, Óscar. Sí, en relación al tema de vacunas y cómo se ha cubierto, yo quisiera resaltar lo que sucedió en España a finales de enero, más o menos, principios de febrero, cuando en medios muy generalistas, con arreglo a lo que se había vacunado en ese momento, se decían, bueno, pues para alcanzar el 70%, si seguimos a este ritmo tardaremos 3 años. Y esto, de alguna manera, desincentivaba, ¿no? A la gente, decía, uff, Dios mío, esto no va a ser nunca, ¿no? Luego, sin embargo, cosas que aparentemente fueron muy negativas, pero sin embargo han jugado luego un papel positivo. Parece ser, por lo que nos dicen ahora los estudios, que aquella pugna que hubo de alcaldes, obispos y demás por vacunarse saltándose colas, pues ha generado todo lo contrario. Es decir, la gente ha dicho, si se saltan la cola para vacunarse, debe ser porque es bueno. Y eso ha jugado un papel a favor de subir la cobertura vacunal, ¿no? Bueno, quiero decir, este tipo de aspectos que parecen, como veis, muy... como diría yo, de sensacionalistas, ¿no? En un determinado momento, sin embargo, luego pueden jugar
a favor, ¿no? Por lo tanto, si me preguntáis lo que yo pensaba en enero y en febrero cuando oía aquello de que tardaremos no sé cuantísimos años en vacunarnos, claro, decía, pero bueno, es que la gente no está teniendo en cuenta que lo que significa un hito histórico, que es que estamos vacunando en meses a toda la población de un país, ¿no? De todos los países que estamos pudiendo, ¿no? Y esto no lo hemos hecho nunca en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, sacar conclusiones de lo que pasaba en 3 semanas, de lo que iba a suceder, pues era una auténtica locura. Pero sin embargo, luego ha sido positivo. No sé esto cómo lo veis desde el punto de vista de la comunicación. No sé si estas cosas, porque claro, yo ahora, como os digo, visto con perspectiva, y dices, pues mira, pues ha salido bien, pero podía haber salido fatal. Griselda. Bueno, con respecto al tratamiento de las vacunas, bueno, al principio se instaló un mensaje de desconfianza. Eso es lo que percibimos. Se cuestionaba alguna vacuna porque no estaba en Lancet, porque no estaba en determinada revista. Después, cuando sí salió publicada, se seguía criticando que llegaban pocas. O sea, como que todo el tiempo había como un mensaje negativo. Después, la verdad que el tema de la información científica se pudo instalar y eso, bueno, fue bajando el nivel de incertidumbre en la comunidad, porque la verdad que estos mensajes de confianza fueron varios meses, ¿no? Donde se iban cuestionando un montón de situaciones y cuestionando también a los organismos oficiales que tenían que autorizar la entrada de determinadas vacunas. Así que en ese sentido, al principio se fue manejando así. La verdad que ahora eso se dio y bueno, y tenemos una alta tasa de cobertura de población vacunada en nuestro país, por suerte. Mónica, vamos a ir acabando, nos queda una pregunta y después os voy a pedir, os lo aviso para que no sea excesivamente a traición, una reflexión de 1 minuto a cada uno de vosotros. Mónica. Mira, Tony, yo voy a usar mi minuto para decir algo que no he dicho antes y que me parece que es muy importante, que es otra de las grandes, si no la gran enseñanza de la comunicación en la pandemia, que es algo tan simple como el respeto por el oyente, por el otro, por todo tipo de otros. Quiero decir, o sea, la comunicación de la ciencia y la ciencia en general, bueno, la comunicación de la ciencia, dejémoslo ahí, ha pecado, en mi opinión, de una actitud un poco elitista. O sea, nosotros bebemos de fuentes que son necesariamente complejas, que hace falta una formación, una preparación para entender, y nuestro trabajo es entenderla. Y deberíamos comunicarla a todo el mundo. La realidad es que, al menos en España, acabamos dirigiéndonos a una burbuja de gente que generalmente tiene un interés previo y nunca, como ahora, hemos tenido la obligación de trabajar con la marea, o sea, con todo, con los programas muy masivos, como antes ha dicho Óscar y como bueno, nos ha pasado a todos, con las redes, con todo. Entonces, digamos que abandonar nuestro elitismo ha sido una obligación moral y ética, porque realmente teníamos que entendernos con todo el mundo. Y eso en cierto modo se traslada también a todos los expertos, porque con la vacunación ha tenido que ser para todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Pues que te has encontrado con gente que no se quiere vacunar porque creen los horóscopos y porque, o sea, con todo tipo, un espectro variadísimo de gente con una enorme variedad de razones para no vacunarse, para no creerte, para desconfiar, y tenemos que tratar con eso, o sea, no puede uno levantar la nariz y decir, bueno, en fin, te miro por encima del hombro porque no, ahora mismo, en cierto modo, es una cuestión vital que todo el mundo se vacune, vital para todos, o sea, egoístamente, yo quiero que esa señora de ahí se vacune, por muy distinta a mí que sea. Y la única manera que tengo de conseguir que esa persona abra su mente a otro tipo de información y decida ir a ponerse la vacuna, es hablar con ella con total respeto, escuchando exactamente cuáles son sus razones, qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa. O sea, de alguna manera es una enseñanza muy profunda de respeto por el otro, por lo que el otro quiere, por lo que el otro piensa, por sus prejuicios, y hay que bajarse los pantalones con eso, o sea, no queda otra. Es una reflexión final, pero a mí me parece fundamental.
Gracias, Mónica. Ana GR dejaba en el chat una reflexión sobre cómo influyen los periodistas y los comunicadores en las decisiones políticas. Yo creo que lo tenéis ahí si queréis preguntarlo. Y nuestra colega chilena, Bernardita Skinner, nos preguntaba sobre la presencia de los periodistas especializados en los medios más masivos y la calidad de la información. Yo creo que con esto último queda ya más o menos explicado, Bernardita, si no lo hablaremos más adelante porque nos quedan 3 minutos. Mónica ha consumido el suyo, así que en el orden inverso, Graciela, Óscar y Carol, si queréis terminar con una reflexión, es el momento. Griselda, adelante. Bueno, para ir cerrando, creo que el gran desafío que tenemos es convocarnos a trabajar en conjunto, ¿no? Esta intersección de lo que es comunicación, ciencia y epidemiología para producir contenido y mensajes adecuados y claros para los distintos actores con los cuales intercambiamos. No solo repensar este triángulo, ¿no? de dimensiones que tenemos que abordar dentro de la epidemiología en sí, en la formación, porque es algo que también que debemos problematizar, sino en el trabajo articulado con las periodistas y los periodistas. Muchas gracias. Adelante, Óscar. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho salir de la cueva a los epidemiólogos, ¿no? Estábamos muy cómodos, o funcionábamos de una manera relativamente cómoda y al salir, claro, estás expuesto y al estar expuesto pues te pueden dar por todos sitios. Pero bueno, esto, si somos capaces de aguantar el tirón, yo creo que esta mejora en la pronunciación de la palabra igual también se traduce en una mejora de conocimiento del concepto y nos puede permitir hacer muchas otras cosas que hasta ahora pues no hemos podido. Tenemos que aprender más. Gracias, Óscar. Carol. Gracias. Bueno, primero agradecerles a todos. Obviamente, por seguir aprendiendo es extraordinario. Quisiera tomar este minuto para reconocer el trabajo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que ha sido magnífico. Se ha esforzado por mantenernos, por profesionalizarnos, por todos los días capacitarnos, y eso creo que esta pandemia nos ha fortalecido. Entonces, bueno, un agradecimiento a Leida, por allá está, pero por supuesto a todos los integrantes de la red, que ha sido sumamente invaluable para el trabajo, creo que de cada uno de nosotros. Y pues finalmente, pues el reconocimiento a la ciencia, ¿no? Que ha sido nuestra luminaria en los momentos más oscuros, es la luz que nos ha brillado y nos ha indicado el camino. Y entonces recordar esto y poder mantener nosotros que nos dedicamos a la ciencia o al periodismo de ciencia, pero que estamos relacionados con la ciencia, poder mantener esta luz en alto aún cuando termine la pandemia. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos. Pues muchísimas gracias, Óscar, Griselda, Mónica, Carol. Desde luego, muchísimas gracias a la Red Mexicana que ha organizado este encuentro. Me parece que nos ha dado tiempo, desde luego se nos ha pasado volando estos 90 minutos. Efectivamente, necesitábamos al menos 90 más para seguir profundizando en algunas cuestiones, pero me parece que es interesante que se haya hecho. Muchas gracias, insisto, a todos y a las personas que están participando en el conservatorio. Muchas gracias por la paciencia, por la participación y desde luego les animo a seguir la jornada de hoy, que termina con algo bueno, especialmente relevante, una reflexión sobre la reunión de Medellín del año 2020 de la Organización Mundial de Periodismo Científico en Medellín. Precisamente en Medellín, en 1969, se creó la primera red de periodistas científicos iberoamericanos con Manuel Calvo Hernando y Arístides Bastidas, que allí en una reunión después crearon la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. Es necesario que sigamos en las redes, es necesario ampliar las redes y es importantísimo que debatamos entre nosotros para poco a poco hacer de esta especialidad una especialidad todavía mejor. Somos, lo digo siempre, el periodismo científico es la especialidad estrella del siglo XXI porque somos ni más ni menos que los encargados de contarle a nuestros contemporáneos cómo es el mundo en el que vivimos. Así que tenemos que hacerlo mejor cada día. Muchísimas gracias a todos y hasta otro día. Les pedimos antes de que se desconecten quedarse un segundito para tomar la foto del recuerdo. Si pueden prender sus cámaras, quienes puedan, quienes quieran acompañar en esta foto de recuerdo, se los vamos a agradecer muchísimo. Y Flor, tú me ayudas a tomarla, ¿verdad? Sí.
Voy a esperar que enciendan un poco más sus cámaras. A ver. Bueno, va la primera. 1, 2, sí, sonrían. Denme un minutito más que ya tomo la segunda. A ver. Ya. A ver. Y ahora va la segunda. Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias, Carol, Tony, Griselda, Oscar, Mónica, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas Aleida. gracias. Adiós. Hasta Gracias luego. a Buena tarde. vosotros. Gracias a Adiós. todos y todas. A ver.